Siempre me han advertido sobre los peligros de la red oscura. Mis amigos hablaban de ella como un mito, un lugar virtual lleno de horrores indescriptibles y crímenes inimaginables. Pero para mí, alguien que había crecido con la tecnología y había pasado horas explorando Internet, la idea de la red oscura no era más que una historia exagerada, un cuento para asustar a los curiosos. Mi nombre es Andrés, y tenía 19 años cuando me obsesioné con la idea de explorar ese mundo. Al principio, lo veía como un reto, un misterio que quería desentrañar. Nadie de mi grupo de amigos había tenido el valor de entrar en esos rincones oscuros de la web, pero yo quería ser el primero. No fue difícil encontrar tutoriales sobre cómo acceder. Con unos cuantos clics, un navegador adecuado y una buena VPN, estaba listo para aventurarme en lo que consideraba una simple curiosidad pasajera. Recuerdo que una noche, mientras estaba solo en mi habitación, decidí que era el momento perfecto. Mis padres estaban fuera, y el silencio de la casa solo hacía que mi curiosidad creciera más. Con las luces apagadas, solo iluminado por el brillo de la pantalla, conecté mi ordenador a la red oscura. Lo primero que noté fue lo diferente que era de lo que me habían contado. No era un lugar de pesadillas inmediatas ni de imágenes perturbadoras en cada esquina. Todo parecía mundano, casi aburrido. Foros sobre teorías de conspiración, vendedores anónimos ofreciendo productos ilegales y algunas páginas que claramente eran estafas. Después de un rato navegando, comencé a sentir que había sido un error. No era más que otro rincón del Internet donde la gente iba a esconder sus actividades ilegales. Pero justo cuando estaba a punto de desconectar, algo llamó mi atención. Un mensaje emergió en la pantalla. No era una ventana emergente ni un anuncio, parecía ser un mensaje directo, como si alguien me hubiera encontrado. La ventana era simple, con un fondo negro y texto blanco que decía: "Te estamos viendo". Me quedé paralizado por un segundo, el corazón latiéndome en los oídos. Intenté cerrar la ventana, pero no desaparecía. Otro mensaje apareció rápidamente debajo del primero. "Sabemos quién eres, Andrés". Eso me hizo dar un respingo. Sabía que había usado una VPN, que mi conexión estaba encriptada. No podían saber mi nombre. La lógica me decía que era solo una broma, que alguien había averiguado mi información de algún modo y estaba tratando de asustarme. Pero la incomodidad que sentía en el estómago no se desvanecía. Decidí cerrar todo de golpe. Desconecté el navegador y apagué la computadora. Mi corazón seguía acelerado, pero me convencí de que había sido una broma pesada. Tomé aire y me dije a mí mismo que había sido estúpido al dejarme llevar por mis temores. Pero justo cuando estaba a punto de levantarme para tomar agua y calmarme, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un mensaje de un número desconocido. No deberías haber hecho eso. Un frío recorrió mi espalda. No había manera de que alguien supiera mi número. No había ingresado ninguna información personal en esas páginas y mi teléfono ni siquiera estaba conectado a mi computadora. Decidí ignorar el mensaje, pero algo en mí me decía que no era una simple coincidencia. Pasaron unos días sin que nada raro sucediera. Aún así, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Sentía que cada vez que salía de mi casa, o incluso cuando estaba en la escuela, había ojos invisibles siguiéndome. Me volví más paranoico, revisando mis alrededores constantemente y mirando por la ventana de mi habitación antes de irme a dormir. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Al principio, solo eran respiraciones al otro lado de la línea, como si alguien estuviera esperando que hablara. Pero luego, las cosas se volvieron más perturbadoras. Una noche, cuando contesté, una voz distorsionada me habló directamente. "Andrés, deja de buscar. No te va a gustar lo que encuentres". Colgué de inmediato y bloqueé el número, pero la inquietud permanecía. Lo más sensato habría sido dejarlo todo atrás, olvidar lo que había sucedido, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujaba a seguir investigando.
Quería saber quién estaba detrás de todo esto. ¿Era alguien que me conocía? ¿O simplemente un hacker que había logrado penetrar mi seguridad? Decidí entrar nuevamente a la red oscura. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera sucediendo. Después de conectarme, busqué foros sobre acoso y amenazas en la red oscura, pero no encontré nada útil. Entonces, después de varias horas navegando sin rumbo, me topé con una página sin título, solo un enlace anónimo que parecía flotar en medio de la pantalla. Entré. La página era extremadamente simple, sin imágenes ni colores. Solo había una lista de nombres. Decenas, quizás cientos de nombres, todos escritos en una fuente pequeña y blanca. Deslicé el ratón hacia abajo, buscando algo que explicara de qué se trataba. Al final de la lista, mi corazón se detuvo. Mi nombre estaba ahí. Andrés Carranza. Sentí un nudo en el estómago. Mi mente empezó a correr, tratando de buscar una explicación lógica. ¿Cómo sabían tanto sobre mí? Fue entonces cuando noté algo más. Al lado de algunos de los nombres había enlaces. No eran muchos, pero cuando hice clic en uno de ellos, me llevó a un video en tiempo real. El video mostraba a un chico de unos 20 años, sentado en una silla, mirando directamente a la cámara. Parecía nervioso, su pierna temblaba incontrolablemente. El ángulo era extraño, como si alguien lo estuviera grabando desde una esquina de la habitación. De repente, la pantalla parpadeó y la imagen se volvió oscura. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba gritos apagados, y luego, silencio. El video terminó abruptamente. Cerré la página de inmediato. Estaba temblando, completamente aterrorizado por lo que acababa de ver. Sabía que algo andaba mal, algo mucho más profundo y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Había caído en una trampa? ¿Me estaban observando de verdad? Las llamadas continuaron, esta vez con más frecuencia. Cada vez que contestaba, solo oía esa voz distorsionada diciéndome que lo dejara o que ya era tarde. Mi paranoia se disparó. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Coches estacionados frente a mi casa que nunca había visto antes. Figuras que parecían moverse en la oscuridad cuando caminaba solo por la calle. Y, lo peor de todo, una sensación constante de que alguien estaba dentro de mi casa cuando no estaba allí. Decidí contarle a uno de mis mejores amigos, Marco, lo que estaba sucediendo. Pensaba que me ayudaría a ver las cosas con claridad, tal vez incluso a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Pero cuando le expliqué lo que había pasado, noté que su rostro se tensaba. Finalmente, me confesó que él también había estado en la red oscura hacía un par de semanas, que había visto cosas extrañas, pero que no había querido hablar de ello. Sin embargo, no había recibido ningún mensaje ni llamada. ¿Por qué a mí sí? Esa noche, la sensación de ser observado fue más fuerte que nunca. Me desperté a las 3 de la mañana con un sobresalto. Al principio, pensé que había sido solo una pesadilla, pero cuando miré hacia la puerta de mi habitación, la vi entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado antes de dormir. Me levanté lentamente y la cerré con el pestillo. Minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje más. Estamos en tu casa. El miedo me invadió por completo. ¿Estaban jugando conmigo? ¿O de verdad había alguien allí? Agarré mi teléfono y traté de llamar a la policía, pero la llamada no conectaba. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, justo fuera de mi puerta. Contuve la respiración. No sabía qué hacer. No podía esconderme ni salir corriendo. Estaba atrapado. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta y la manija comenzó a girar lentamente. Aunque había cerrado con el pestillo, la puerta empezó a temblar, como si alguien estuviera forzándola. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era solo miedo lo que sentía, era rabia.
Tomé una lámpara pesada que tenía en mi escritorio y me preparé. No iba a dejar que me atraparan sin luchar. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, me lancé hacia adelante con la lámpara en alto. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El pasillo, silencioso. Los pasos, las voces, todo había desaparecido. Caí de rodillas, sintiendo que me volvía loco. ¿Era todo una alucinación? ¿Un juego mental de alguien que quería destruirme? En ese instante, recibí un último mensaje. Te dijimos que lo dejaras. Y entonces, mi pantalla se apagó para siempre. No soy el tipo de persona que normalmente se mete en problemas, o al menos eso solía pensar. Tenía una vida normal, iba a la universidad, estudiaba lo justo, y me pasaba la mayor parte del tiempo navegando por internet. Pero hay algo en la red que siempre me ha intrigado, un rincón del que todos hablaban, pero pocos admitían haber visitado, la Deep Web, o peor aún, la Dark Web, ese lugar donde las reglas del mundo exterior simplemente no aplican. Todo comenzó un viernes por la noche, después de una semana extenuante de exámenes. Estaba en mi cuarto, solo, con el ordenador encendido. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz de la calle y el único sonido era el zumbido de mi portátil. Mis amigos me habían advertido muchas veces que no me metiera en la Dark Web, que era un pozo sin fondo de problemas. Pero esa noche, la curiosidad me consumió. Había escuchado rumores de cosas que se podían encontrar allí, mercados negros, videos extraños, incluso servicios ilegales que ofrecían desde contratar a un hacker hasta algo mucho peor. Las advertencias, sin embargo, hacían que todo sonara aún más tentador. Me descargué Tor, un navegador diseñado para acceder a esa parte oculta de Internet, y tras algunos tutoriales rápidos en YouTube, ya estaba navegando por enlaces, Engine, explorando lo desconocido. Al principio, solo encontraba foros aburridos y sitios que vendían cosas como drogas o documentos falsificados. Nada fuera de lo común para la reputación que tenía ese lugar. Estaba a punto de cerrar todo y volver a ver Netflix cuando encontré un foro que llamó mi atención. Se llamaba El Espejo. No tenía muchos comentarios, ni siquiera demasiadas visitas, pero algo en su descripción me inquietó. Decía: mírate a ti mismo como nunca lo has hecho antes. El espejo te mostrará la verdad. No había mucho más en la página principal, salvo un botón que decía entrar. Me quedé mirándolo un rato, dudando. Algo dentro de mí me decía que lo dejara estar, que lo cerrara y siguiera con mi vida. Pero era tarde, estaba cansado, y la tentación de descubrir que era el espejo fue más fuerte que mi instinto de supervivencia. Hice clic. Al principio, la página no parecía cargar. Solo había una pantalla negra. Moví el cursor, pero no pasó nada. Pensé que quizás se había caído el sitio o que era uno de esos enlaces falsos, diseñados solo para asustarte. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la pestaña, la pantalla parpadeó, mostrando mi rostro reflejado en ella. Al principio, pensé que simplemente había encendido mi cámara sin querer, pero no. Algo no cuadraba. Mi habitación estaba a oscuras, pero en la pantalla podía ver claramente cada detalle de mi rostro, como si estuviera iluminado por una luz invisible. Mis ojos se veían más grandes, mis labios tensos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi reflejo no se movía en sincronía conmigo. Parpadeé, pero él no lo hizo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Solo es un glitch, me dije. Un mal truco de algún programador aburrido. Cerré la pestaña rápidamente, pero cuando traté de abrir otra ventana, noté que la imagen de mi rostro seguía ahí, aunque el navegador ya no estaba abierto. Intenté apagar la pantalla, pero la imagen no se desvanecía. Mierda. Susurré para mí mismo, nervioso. Me levanté de la silla y me alejé del portátil,
pero no podía apartar los ojos de la pantalla. Mi reflejo me miraba fijamente, con los ojos inmóviles, cada vez más abiertos. Sentía su mirada perforando mi mente, como si intentara entenderme, como si supiera algo que yo no. Entonces, mi reflejo sonrió. Me quedé helado. No había sonreído, pero esa cosa, esa versión distorsionada de mí, lo había hecho. Di un paso atrás, tropezando con la cama. El reflejo se levantó de su silla en la pantalla, pero yo seguía quieto. Estaba claro que ya no estaba imitando mis movimientos. Esto no está pasando, me dije, tratando de sonar convincente. Fue entonces cuando el reflejo dio un paso adelante, hacia mí. Podía verlo moverse en la pantalla, pero no tenía forma de saber qué haría a continuación. Respiraba con dificultad, mi corazón palpitaba en mis oídos, pero estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. De repente, la pantalla se apagó. Todo quedó en silencio. Me quedé allí, en el centro de mi habitación, temblando, incapaz de moverme. Mi respiración era pesada, y una gota de sudor frío resbalaba por mi frente. Caminé hacia el portátil, lo cerré de golpe y lo dejé en el escritorio. Intenté sacudirme el miedo, pensando que todo era una especie de broma o un fallo técnico, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi propio rostro mirándome de una forma tan antinatural. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida normal, ese incidente me perseguía. Cada vez que me miraba al espejo, sentía que algo no estaba bien. Mi reflejo se veía normal, pero una sensación de inquietud crecía dentro de mí. No sabía si estaba imaginando cosas o si realmente había algo más ahí. Unos días después, recibí un correo electrónico. El remitente no tenía nombre, solo un conjunto de números y letras aleatorios. El asunto decía, ¿te gusta lo que viste? Abrí el correo a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Dentro, había una sola línea de texto. Esto es solo el comienzo. Nos veremos pronto. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabían mi dirección de correo? Empecé a sentirme paranoico, revisando cada esquina de mi habitación, buscando cámaras ocultas o cualquier cosa fuera de lugar. No encontré nada, pero la sensación de ser observado no desaparecía. A partir de ese momento, las cosas se pusieron aún más extrañas. Comencé a escuchar ruidos por la noche, como pasos suaves en el pasillo, pero cuando miraba, no había nadie. Los mensajes no cesaban. Cada día recibía un nuevo correo con frases cada vez más inquietantes. Sé lo que hiciste. Estás siendo observado. El espejo no olvida. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había visitado un sitio extraño en la dark web y ahora sentía que algo me estaba siguiendo? Nadie me creería. Así que hice lo único que podía hacer, ignorar los mensajes y tratar de seguir adelante. Una noche, sin embargo, ya no pude ignorarlo más. Estaba solo en casa, mis padres habían salido de viaje y no regresarían hasta el día siguiente. Me senté en el sofá, tratando de distraerme viendo una película. De repente, mi teléfono vibró. Otro mensaje. Mírate. Sentí que mi estómago se revolvía. Miré alrededor, pero la casa estaba vacía. Entonces, la televisión se apagó sola, y en la pantalla negra, vi mi reflejo. Era la misma sonrisa torcida, los mismos ojos inmóviles. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de mi reflejo, una sombra comenzó a materializarse, una figura alta y delgada con un rostro borroso. Salté del sofá, mirando alrededor. No había nadie en la casa, pero cuando volví a mirar la pantalla, la figura se acercaba más. Pude sentir el frío de su presencia, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso y pesado. Intenté apagar la televisión, pero el control remoto no funcionaba. Corrí hacia el interruptor principal y desconecté todo. La casa quedó en silencio, sumida en la oscuridad. Me encerré en mi cuarto, tratando de controlar mi respiración.
El miedo me tenía paralizado. No sabía qué hacer, no sabía cómo detenerlo. El único sonido en la habitación era mi corazón golpeando contra mi pecho. Y entonces, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Miré hacia la puerta, esperando ver a mis padres o a alguien que me tranquilizara. Pero no había nadie. O eso pensé, hasta que sentí una presencia detrás de mí, justo donde debía estar el espejo de mi armario. No quería mirar, pero sentí que debía hacerlo. Giré la cabeza lentamente, y lo vi. Mi reflejo, sonriendo de nuevo, pero esta vez, no estaba solo. La figura borrosa estaba a su lado, con una mano apoyada en su hombro, como si fuera una extensión de mi propia sombra. No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo se volvió confuso. Grité, corrí hacia la puerta, pero las sombras me envolvieron. Lo último que recuerdo fue la sensación de que algo frío y oscuro me estaba arrastrando hacia el espejo. Desperté en mi cama a la mañana siguiente. Todo parecía normal, como si lo de la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Pero cuando encendí mi portátil, había un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. Todo comenzó como una broma entre amigos, una de esas noches de verano en las que ya no sabes qué hacer para pasar el rato. Éramos 4, Leo, Valen, Nico y yo, Isa. Nos conocíamos desde pequeños y habíamos crecido juntos, así que era fácil encontrar estupideces que hacer para matar el tiempo. Esa noche, la charla derivó a un tema que siempre nos había llamado la atención pero que ninguno se había atrevido a explorar, la red oscura. La idea surgió entre risas nerviosas cuando Nico mencionó que había visto un video en YouTube de cómo acceder a ella. Según él, era solo cuestión de descargar el navegador Tor y seguir algunos pasos sencillos. Es fácil, decía. Claro que ninguno de nosotros tenía realmente idea de lo que eso implicaba, pero en ese momento, la idea de descubrir lo prohibido y oscuro nos parecía fascinante. Lo que no sabíamos era que esa pequeña chispa de curiosidad nos llevaría directo al horror. No se atreverían, desafió Leo, quien siempre estaba listo para cualquier tipo de locura. Valen, con su habitual prudencia, se mostró más reticente. Era el más sensato del grupo y siempre dudaba de este tipo de cosas, pero esa noche, la presión del grupo le ganó. Ok, pero solo miramos, nada más, dijo finalmente. Yo también tenía mis dudas. Había escuchado historias sobre la red oscura, desde teorías conspirativas hasta cosas mucho más macabras. Sin embargo, la combinación del calor de la noche, el aburrimiento y, para ser sincera, un poco de miedo a parecer la cobarde del grupo, me hizo ceder. Nico, quien ya tenía todo planeado, conectó su laptop y comenzó a instalar Tor. Todo el proceso duró solo unos minutos. Para mi sorpresa, acceder a la red oscura fue más sencillo de lo que esperaba. Al principio, parecía solo una versión más caótica y primitiva de Internet, con páginas llenas de enlaces rotos y foros oscuros en los que se hablaba de cosas ilegales. Tráfico de drogas, armas, identidades falsas, nada que realmente nos llamara la atención. Esto es un poco decepcionante, dijo Leo, que ya estaba perdiendo el interés. Tal vez solo estamos mirando en los lugares equivocados, respondió Nico mientras seguía explorando más a fondo. De repente, encontró un enlace sin nombre en uno de los foros. Solo era una serie de caracteres al azar, pero el mensaje que lo acompañaba era lo suficientemente intrigante, para aquellos que buscan lo desconocido. ¿Qué creen que sea? Pregunté con cierta inquietud. Vamos a averiguarlo, contestó Nico, sin dudar. Al hacer clic en el enlace, la pantalla de la laptop se volvió negra durante unos segundos, hasta que apareció un mensaje en rojo: bienvenido a la puerta, ¿estás listo para entrar? Los 4 nos miramos. Había algo en ese mensaje que me heló la sangre, pero antes de que pudiera sugerir detenernos, Nico ya había hecho clic en sí. La pantalla cambió de nuevo,
revelando una serie de videos cortos que parecían filmados con cámaras de baja calidad. Eran borrosos, granulados, pero mostraban cosas extrañas. Personas encapuchadas caminando por pasillos subterráneos, rituales que parecían antiguos y algo que parecía ser un hombre atado a una silla mientras alguien lo observaba desde las sombras. Mis manos comenzaron a sudar y el ambiente en la habitación se volvió más denso. El calor sofocante de la noche solo aumentaba la sensación de opresión. «Apaga eso, Nico», susurró Valen, quien ahora parecía más pálido de lo normal. Pero Nico estaba demasiado concentrado en la pantalla. Encontró un último video en la parte inferior de la lista. No tenía título, solo una fecha, que curiosamente era la del día siguiente. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Un video programado para el futuro? Esto no tiene sentido, murmuré, pero Nico ya había hecho clic en él. El video no comenzó de inmediato. En su lugar, apareció un temporizador. Estaba programado para la medianoche. Miré mi reloj, eran las 11:55. Solo faltaban 5 minutos. Esto es una mala idea, dijo Valen, poniéndose de pie. No quiero saber qué es eso. Tranquilo, Val, respondió Nico, claramente emocionado. Solo es un video, ¿qué podría pasar? Leo intentó bromear para romper la tensión, pero incluso él parecía incómodo. Yo no sabía qué sentir. Todo esto había pasado de ser un juego a algo mucho más serio, y ahora tenía miedo. La cuenta atrás seguía avanzando, y el cuarto se sentía más pequeño con cada segundo que pasaba. Cuando el reloj finalmente llegó a 0, el video comenzó. Pero no era lo que esperábamos. No había figuras encapuchadas ni rituales extraños. En lugar de eso, la pantalla mostraba una vista aérea, como si alguien estuviera grabando desde un dron. Reconocí el lugar de inmediato. Era nuestra ciudad. El dron volaba bajo, acercándose a las calles que conocíamos bien. Pasó frente a la estación de trenes, el parque donde solíamos jugar de niños y, finalmente, comenzó a dirigirse hacia nuestra vecindad. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué demonios?, murmuró Leo, retrocediendo. El dron llegó hasta nuestra calle. El silencio en la habitación era ensordecedor. Nos quedamos todos paralizados, viendo cómo la cámara se detenía frente a nuestra casa. Nuestro hogar. Nuestro refugio. Esto no puede ser real, balbuceó Valen, su voz apenas un susurro. Pero lo era. Lo sentíamos en nuestros huesos. En la pantalla, la cámara empezó a moverse hacia una de las ventanas, hacia la habitación donde estábamos. La imagen era oscura, pero se veía claramente nuestra silueta desde el exterior. Una sensación de terror primitivo recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Nadie podía estar grabando en tiempo real. Pero ahí estábamos, en la pantalla, observándonos desde fuera. «Cierren la ventana», gritó Leo. Nico corrió hacia la ventana y la cerró de golpe, pero en el video la imagen no cambió. Seguíamos ahí, expuestos. De repente, la pantalla se volvió negra de nuevo y apareció un nuevo mensaje en letras rojas: «Nosotros siempre vemos. Ahora es tu turno de ser visto». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sentí una presión en el pecho como si algo invisible nos estuviera observando, pero no desde el exterior, sino desde adentro, desde algún rincón oscuro de la casa. De repente, escuchamos algo. Era un sonido leve, como un crujido. Provenía de la cocina. Nico apagó la laptop de golpe, pero ya era demasiado tarde. Estábamos atrapados en nuestra propia pesadilla. El sonido se hizo más fuerte. Alguien, o algo, estaba caminando por la casa. El miedo nos inmovilizó. Nadie se atrevió a moverse. «Isa», susurró Valen, señalando la puerta entreabierta. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a explotar. Lentamente, me acerqué a la puerta y la cerré de golpe. Pero el crujido continuaba.
no había terminado. Algo estaba con nosotros. Tenemos que salir de aquí, dijo Leo en un tono apenas audible. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un golpe seco en la puerta principal. Era como si algo pesado hubiera caído contra ella. El sonido reverberó por toda la casa. Nos quedamos quietos, esperando el siguiente movimiento, pero lo único que oíamos era el golpeteo de nuestros corazones. De pronto, la puerta de la habitación donde estábamos comenzó a abrirse lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Siempre he sido el tipo de persona que se aburre fácilmente. Quizá por eso desarrollé una fascinación con la tecnología y lo que podía encontrar en Internet. Había algo en la vastedad del ciberespacio que me hacía sentir como si pudiera descubrir algo nuevo todos los días. Por eso, cuando comencé a escuchar rumores sobre la red oscura o dark web, me llamó la atención. En foros de discusión y blogs hablaban de esta parte de Internet como un lugar al que solo los más atrevidos se aventuraban. Supuestamente, era un refugio para lo ilegal, lo perturbador y lo que no debía verse a la luz del día. No soy un criminal ni nada por el estilo, pero la idea de explorar un lugar donde todo era secreto y peligroso, eso me atraía. Así que, una tarde lluviosa de sábado, decidí que iba a sumergirme en ese mundo oscuro, solo por curiosidad. Instalé Tor, el navegador que decían era necesario para acceder a la red oscura. Seguí todas las precauciones que recomendaban en los foros, VPN activada, nada de información personal y, por supuesto, nunca descargar nada. Al principio, la experiencia fue decepcionante. Las páginas se cargaban lento y la mayoría parecían ser estafas mal hechas o anuncios de drogas que no me interesaban. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el navegador y volver a mi aburrida vida, encontré algo. Un enlace sin título, simplemente una URL formada por una combinación aleatoria de letras y números. Algo en mí me dijo que no debería hacer clic, pero lo hice. La página era básica, sin gráficos ni adornos, solo una caja de texto en el centro con una pregunta: ¿estás listo para saber lo que el mundo no quiere que sepas? Sonreí. Qué dramáticos, pensé, pero aún así respondí. Escribí sí y presioné Enter. La pantalla se puso negra por un segundo, y luego apareció otra caja de texto. Esta vez la pregunta era más inquietante: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por la verdad? Me detuve. El ambiente en mi habitación, que había sido cómodo hasta entonces, empezó a sentirse pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Quizás era mi mente jugándome una mala pasada. Escribí nada, queriendo ver hasta dónde llegaba esta farsa, y volví a presionar Enter. Nada ocurrió durante unos segundos, y pensé que el sitio había dejado de funcionar. Luego, apareció una ventana emergente con un video incrustado. El reproductor no tenía controles, y el título del video decía simplemente transmisión en vivo. La pantalla estaba oscura, pero pronto vi una imagen borrosa que lentamente se hacía más clara. Era una habitación, casi idéntica a la mía. Las mismas paredes, la misma disposición de los muebles. Miré alrededor y noté que hasta la lámpara sobre mi escritorio estaba en el mismo lugar que la del video. Una sensación fría recorrió mi espalda. El video seguía mostrándome la habitación, moviéndose como si alguien caminara por ella, aunque no había nadie visible. El miedo empezó a instalarse en mí cuando me di cuenta de algo aterrador. La cámara del video estaba enfocando la esquina de mi habitación, la misma donde estaba mi cama. Lentamente, la cámara se detuvo y en la pantalla apareció una silueta humana. Di un salto de la silla y me giré rápidamente. No había nadie en mi habitación, pero el video mostraba lo contrario. Podía ver una figura alta y delgada, con su rostro completamente oscuro, de pie justo al lado de mi cama. Me acerqué a la pantalla para tratar de ver mejor, pero el video se cortó abruptamente. Durante unos segundos,
Me quedé mirando la pantalla en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Luego, otro mensaje apareció en el sitio: tu sacrificio ya ha sido aceptado. Apagué la computadora de inmediato. Mi corazón latía a 1000 por hora, y no podía dejar de pensar en esa figura. ¿Era una broma? ¿Alguien estaba hackeando mi webcam? Pero no tenía la cámara encendida, y mucho menos conectada. No tenía sentido. Pasé el resto del día en un estado de paranoia constante, revisando cada rincón de mi casa, buscando cámaras ocultas o algo que explicara lo que había visto. La noche llegó, y traté de convencerme de que había sido una alucinación, un truco visual, tal vez algo que mi mente inventó al ver la pantalla por tanto tiempo. Pero aún así, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, con el corazón martillando en mis oídos. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un ruido. Un crujido suave, como si alguien estuviera pisando el suelo de madera del pasillo. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta, entrecerrando los ojos para mirar hacia afuera. No había nada. Mi mente me decía que volviera a la cama, que me estaba imaginando cosas, pero mi instinto me decía lo contrario. Entonces lo vi. Una sombra pasó frente a la puerta, rápida y casi imperceptible. Corrí hacia la puerta del pasillo, pero cuando llegué, no había nadie. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Sentí que me estaba volviendo loco. A la mañana siguiente, estaba decidido a no pensar más en lo ocurrido. Evité usar la computadora y pasé el día afuera, tratando de alejarme de esa sensación de miedo constante. Pero esa noche, cuando regresé a casa, lo encontré. En mi escritorio había una nota. No había forma de que alguien hubiera entrado en mi casa, las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Y aún así, ahí estaba, un pedazo de papel doblado en 4. Lo abrí con manos temblorosas. Estás siendo observado. Nos perteneces. Solté el papel como si quemara y retrocedí unos pasos. ¿Cómo había llegado eso aquí? No podía dejar de preguntarme si todo lo que había sucedido desde que accedí a esa página era parte de un juego de mente, o si de verdad había algo más oscuro y real detrás de esto. Esa noche, me fui a dormir con las luces encendidas, con la sensación constante de que había algo más conmigo en la habitación. Sentía la mirada de alguien en mi nuca, aunque cada vez que me giraba, no había nadie. La situación empeoró con cada día que pasaba. Ruidos extraños a cualquier hora, sombras que veía por el rabillo del ojo, la sensación constante de estar siendo vigilado. Y siempre encontraba cosas movidas en mi habitación, como si alguien hubiera estado revisando mis cosas mientras dormía. Llegué a un punto en el que ya no podía vivir así. Decidí que tenía que hacer algo. Fui a la policía, pero cuando les hablé de lo que había encontrado en la red oscura, no me tomaron en serio. Uno de los oficiales incluso se rió y me dijo que dejara de ver tantas películas de terror. Regresé a casa con más miedo que antes, sintiéndome más solo que nunca. La nota seguía en mi escritorio, como un recordatorio constante de que algo, o alguien, estaba siempre un paso adelante. Una noche, cansado de todo, decidí volver a entrar en esa página de la red oscura. Quizás si deshacía lo que había hecho, todo volvería a la normalidad. Al menos eso esperaba. Encendí la computadora y abrí Tor nuevamente, buscando en mi historial hasta encontrar la extraña URL. Esta vez, al acceder, la página era diferente. Solo había un mensaje: ya es demasiado tarde. En ese momento, escuché un golpe sordo proveniente del pasillo, como si algo pesado hubiera caído. El miedo me paralizó, pero debía moverme. Caminé lentamente hacia la puerta de mi habitación y, al abrirla, lo vi. La figura del video, la misma que había visto antes. Estaba parada frente a mí, sin rostro, su mera presencia llenando el aire de una oscuridad sofocante. Grité, pero nadie podía oírme. Ese fue el último momento que recuerdo con claridad.
Hoy sigo atrapado en esa oscuridad, viviendo en un estado de constante terror. Mi vida ya no me pertenece. No sé en qué momento exacto decidí que era una buena idea. Tal vez fue el aburrimiento. O quizás la curiosidad, esa necesidad insaciable que a veces me consume, como si necesitara encontrar algo que aún no sé qué busco. Lo que sí sé es que fue una de las peores decisiones de mi vida. Todo comenzó con un video en YouTube. Estaba buscando contenido sobre teorías conspirativas, de esas que te hacen cuestionar la realidad por unos minutos antes de volver a tu vida normal. El video hablaba sobre la Deep Web y la Dark Web, términos que siempre me habían resultado vagos. Sabía que eran cosas distintas, una parte oculta de Internet y otra mucho más peligrosa, según decían. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un comentario en el video. Alguien había escrito, de manera casi casual, todo lo que ves aquí no es nada comparado con lo que puedes encontrar en un sitio llamado Sombra Silente. Solo para aquellos que se atreven. No había más detalles. Solo ese nombre y la advertencia. Como si fuera una especie de prueba. Después de leer el comentario, sentí un cosquilleo extraño en la espalda, una mezcla de intriga y miedo. Sombra Silente. El nombre tenía algo oscuro, como si escondiera un secreto que nadie debía descubrir. Decidí investigar. Me puse a buscar más información. Primero, Google no me arrojó nada. Parecía un mito urbano más, una página fantasma mencionada en foros oscuros, enterrada entre montañas de rumores. Pero en uno de esos foros, un usuario explicó cómo acceder a la Dark Web con un programa especial, Tor. La instalación fue fácil, casi demasiado. Cuando me di cuenta, estaba navegando en esa parte oculta de Internet. El fondo negro, las direcciones web crípticas y las advertencias de precaución no ayudaron a calmar mi creciente ansiedad. Busqué Sombra Silente. Al principio, nada. Navegué por varias páginas, algunas apenas cargaban, otras me hicieron cerrar la pestaña de inmediato. Pero tras casi una hora, la encontré. El link era extraño, con caracteres que no parecían tener sentido, un conjunto de letras y números. Cuando hice clic, todo se oscureció por un momento antes de que apareciera un mensaje en el centro de la pantalla, sobre un fondo negro. ¿Estás seguro de que deseas continuar? Me quedé inmóvil. Había algo siniestro en la pregunta. Sentía que, si decía sí, estaba cruzando un umbral del cual no había vuelta atrás. Pero, de nuevo, la curiosidad me ganó. Hice clic. La pantalla parpadeó y, lentamente, una interfaz minimalista apareció. Nada llamativo. Solo un cuadro de texto en el que se leía: Bienvenido. Antes de continuar, debes registrarte. El formulario era básico, nombre de usuario, correo electrónico, anónimo, y un campo de descripción. Sabía que cualquier información personal podría ser usada en mi contra, así que inventé algo. Al pulsar enviar, la pantalla cambió nuevamente. Lo que vi después fue perturbador. Había una lista de enlaces. No eran simples foros o páginas de descarga como las que había visto en otros sitios de la Dark Web. Estos nombres eran macabros, como si cada uno contuviera un horror distinto: prisioneros en la red, subastas humanas, el juego de los espejos. Todo parecía sacado de una película de terror, pero estaba frente a mí, tangible, real. Hice clic en uno de los primeros, la prisión de los perdidos. La página que se cargó me mostró una lista de videos. No había descripciones, solo fechas. Algunos de hacía días, otros de hace meses. Apreté el primero. El video era oscuro, la calidad de la imagen era mala, y había mucho ruido de fondo. Al principio, no entendí lo que veía, pero luego el cuadro se estabilizó. Era una habitación, vacía salvo por una silla en el centro. En esa silla, había una persona,
con los brazos atados y la cabeza cubierta por una bolsa negra. De repente, alguien entró en escena. Estaba cubierto de pies a cabeza con una túnica negra y un pasamontañas. El sujeto comenzó a golpear a la persona amarrada, que se retorcía sin poder defenderse. No podía ver el rostro del prisionero, pero los gritos de dolor eran reales. Apagué el video rápidamente, sintiendo el estómago revuelto. ¿Qué demonios había visto? Apagué la computadora y me eché en la cama, tratando de calmar mi respiración. Pero no pude dormir. No podía sacarme la imagen de la cabeza. Esa persona, el dolor, los gritos. Y lo peor, alguien había filmado eso para que otros lo vieran. Pero, a pesar del miedo, algo en mí quería regresar. Al día siguiente, encendí la computadora de nuevo. Entré a Sombra Silente, aunque me dolía admitir que lo hacía con ansias. Había algo en ese lugar que me jalaba, como si prometiera revelar algún oscuro secreto. Esta vez, me atreví a hacer clic en un enlace diferente, el juego de los espejos. La página era más interactiva, con instrucciones detalladas sobre un juego en el que los participantes debían realizar una serie de tareas mientras eran vigilados. Había videos de personas cumpliendo con estas pruebas, todas extrañas, perturbadoras y algunas mortales. Una de las tareas consistía en que el jugador debía quedarse solo en una habitación llena de espejos, completamente oscuras, con una sola vela. Alguien en el video estaba cumpliendo esa prueba. A la mitad del video, algo extraño comenzó a suceder. Las imágenes en los espejos no coincidían con los movimientos del jugador. Primero fue algo sutil, un reflejo que giraba su cabeza de forma diferente, o una mano que se movía un segundo antes. Pero luego, el reflejo dejó de ser una copia. Comenzó a actuar por su cuenta. El jugador en el video no parecía darse cuenta al principio, pero cuando lo hizo, ya era tarde. El reflejo lo observaba desde el otro lado, como si hubiera cobrado vida. Cuando el jugador intentó apagar la vela, el reflejo saltó hacia él. El video se cortó de golpe. Me quedé congelado. No podía comprender lo que había visto. Intenté decirme a mí mismo que era falso, que todo era una broma elaborada, algún tipo de película casera editada. Pero la calidad amateur de los videos, el realismo, me hizo dudar. Decidí salir. Apagué la computadora. Pero esta vez, no tuve la fuerza de mantenerme alejado por mucho tiempo. Las imágenes volvieron a mí en la noche, como sombras que se deslizan en mi mente cuando trato de dormir. Esa madrugada, desperté sobresaltado. La computadora estaba encendida. Estoy seguro de que la había apagado antes de irme a la cama, pero ahí estaba, con el monitor iluminando la oscuridad de mi habitación. Y no solo estaba encendida, Sombra Silente estaba abierta. En la pantalla, un mensaje que me dejó paralizado. Sabemos que estás mirando. Ahora es nuestro turno de mirar. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sin pensarlo, apagué la computadora, desconecté el router y la dejé ahí, abandonada. No sabía si reír o gritar de pánico. ¿Cómo sabían quién era? ¿Qué significaba ese mensaje? Intenté volver a la normalidad al día siguiente. Fui a la escuela, evité hablar de lo que había sucedido con mis amigos, e incluso fingí que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Las semanas siguientes, noté cosas extrañas. Sentía que alguien me seguía en la calle. Recibí llamadas telefónicas en las que nadie respondía, solo el ruido de la respiración al otro lado. Y lo peor, cuando encendía mi computadora, de alguna forma, Sombra Silente siempre estaba ahí. A veces me llegaban mensajes como: no puedes escapar de las sombras. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a evitar salir de casa, me volví reservado y dejé de hablar con mis amigos. Lo peor era la sensación constante de que alguien me estaba observando, como si hubiera cruzado un límite invisible del que ya no había retorno. Una noche, recibí una caja en la puerta de mi casa.
No tenía remitente. Adentro había una pequeña cámara de vigilancia y junto a ella, una nota. ¿Ya encontraste el reflejo que no coincide? Mi sangre se congeló. La arrojé lejos, pero el mensaje era claro, ellos me estaban vigilando. Sombra Silente no era solo una página web. Era algo más profundo, algo que había traspasado las fronteras de lo digital y que ahora formaba parte de mi realidad. Han pasado meses desde ese día. No he vuelto a la web oscura. He intentado seguir con mi vida, pero siento que nunca podré librarme de esa sensación de ser observado. No hay cámaras en mi casa, lo sé. Las he revisado una y otra vez. Pero, en mi espejo, a veces, cuando paso frente a él, veo algo en mi reflejo. Un pequeño gesto que no coincide. Una mirada que dura un segundo más de lo debido. Estoy seguro de que algo en el espejo me está observando. Y ya no sé si soy yo quien vive en este lado del cristal, o si, de alguna forma, ya estoy atrapado en las sombras.